Saludos y bienvenidos a Consalud Televisión. Hoy vamos a abordar un debate muy interesante sobre el futuro de la farmacia. En la actualidad tenemos a cada vez un consumidor más informado y, por otro, las nuevas tecnologías han irrumpido de tal manera que podemos hablar de una revolución en la relación consumidor-farmacéutico. De todo esto vamos a hablar con Nicolás Sombré, director general de Pierre Fabre Dermocosmética. Gracias. Con Isabel Carbonell, directora del Departamento Training and Advice, también de Pierre Fabre. Gracias por estar aquí. Con Tomás Muret, vocal nacional de Dermofarmacia del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y con Eduardo Senante, titular de la farmacia senante.com. Gracias por estar aquí, Eduardo. A vosotros. Empezamos contigo. Como decía, el consumidor está cada vez más informado, tiene muchos sitios donde informarse. ¿Cómo afecta esto al farmacéutico? Bueno, pues yo creo que lo primero de todo es que, ya sabes, la profesión farmacéutica, cuando hacen todas las encuestas, pues siempre nos consideran como el profesional sanitario más cercano, más accesible. Hay que tener en cuenta que hay localidades donde es el único profesional sanitario que está todo el año, y la verdad es que tenemos que estar muy orgullosos por ello, ¿no? Pero sí que es cierto que es un hueco que inevitablemente con la llegada de las redes sociales y el mundo digital y todo, pues hay, digamos, otros actores y actrices que han ido ocupando un poco ese lugar. Pero es algo que tenemos allí. Yo creo que lo principal que ha ocurrido es que las redes sociales, que nos hemos lanzado a ellas, pues la pandemia lo catalizó mucho y todo, es que han pasado de ser como plataformas de entretenimiento a plataformas educativas en muchos casos. Es decir, la gente lo utiliza para, antes de comprarse un cosmético, buscar consejo, antes de hacerse un tratamiento estético, y también busca solucionar inquietudes como acné, patologías, es decir, yo creo que es ahí por donde la profesión farmacéutica estamos en una situación privilegiada, pero inevitablemente tenemos que, digamos, ponernos un poco las pilas en general, entre los que yo me incluyo, pero lo sabemos hacer genial, pero simplemente adaptar las redes sociales y el mundo digital para volver a tener ese protagonismo como un profesional sanitario cercano, que solucionamos problemas, que podemos cuidar de la salud integral de las personas. Yo creo que habilidades no nos faltan, es simplemente dar ese paso, porque inevitablemente luego nos ocurre que hay otros profesionales, cosa completamente lícita, que están ocupando este hueco que a lo mejor vamos dejando en redes sociales y en digital, pero lo más peligroso a veces es que otras personas sin ningún tipo de formación, lo que se dice hoy en día profesionales no verificados, también dan consejos de salud, y realmente tenemos que estar allí. Tomás, no sé si tú tienes algo que añadir de esta perspectiva que nos ha contado. Totalmente de acuerdo con Eduardo, y sobre todo yo creo que hemos de aprovechar que durante la pandemia, ¿no?, que hemos sido el profesional sanitario más cercano, el que no tenía barreras, el que no había teléfono al que podías ir, que nos hemos ganado ese agradecimiento de la población que nos considera como su profesional sanitario de cabecera, ¿no?, el de más fácil acceso, el que tiene más cercano, pues eso, igual que decía Eduardo, pues eso lo tenemos que trasladar también a las redes sociales. No lo podemos dejar solo en la oficina de farmacia, ¿no? Tenemos que hacer ese trabajo porque muchísima gente, sobre todo las nuevas generaciones, van a buscar toda esa información, están ávidos de información y quieren buscar esa información en las redes sociales. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Y muchas veces es la gran pregunta, ¿no? Dice, hay que hacerlo de una manera más seria, hay que hacerlo de una manera más cómica. Yo creo que es una forma que da igual un poco la manera, que lo importante es llegar a la población, pero sobre todo lo importante es trasladar ese mismo mensaje que sabemos dar detrás del mostrador a través de esas redes sociales, que lo importante es el mensaje, es lo que transmitamos, ¿no? Y lo podemos dar de una manera, pues a lo mejor yo, que represento al consejo, lo voy a dar de una manera más seria, Eduardo lo puede dar de una manera más distendida desde su oficina de farmacia, y a lo mejor va a haber otros compañeros nuestros que lo van a poder haciendo bailando en TikTok. Pero siempre que mandemos un buen mensaje, eso es importante. Yo creo que es muy importante que la farmacia en España esté mirando hacia la digitalización y esté en redes sociales marcando ese espacio que tenemos que ocupar. Isabel, Nicolás, no sé si desde Pierre Fabre tenéis algo que añadir a esta primera pregunta. Pues la verdad que en todo lo que ha comentado tanto Eduardo como Tomás, creo que la industria aquí tiene un papel crucial, sobre todo en seguir fomentando la formación de los profesionales sanitarios. Es cierto que el consejo farmacéutico es el valor incalculable que se ofrece desde las oficinas de farmacia, y para ello también la industria tiene que seguir formando a todos los profesionales de la oficina de farmacia, pero también involucrarnos en la formación del consumidor final. Esto creo que también es un aspecto crítico y que nosotros somos responsables también de tomar esta medida. Nicolás.
Sí, sí, no, la verdad hemos escuchado cosas muy importantes al final. Pues esta digitalización ha abierto un mundo de comunicación, de información y de desinformación, ¿eh? Cuando hablamos con alguna farmacéutica escuchamos esta palabra, pero entonces mejor tomar oportunidad. Y es el momento, la oportunidad también de reponer al ADN de la farmacia, la cercanía y el consejo en el medio de este mundo de comunicación. Y entonces es importante al final de reponer la bata blanca en este mundo de comunicación. Entonces eso es importante, pero obviamente es algo que demanda mucho trabajo. Eduardo no lo ha dicho aquí, pero creo que pasa mucho tiempo, ¿no? En creación de contenido. Más o menos, ¿cuánto tiempo pasas tú? Demasiado, Nicolás. Pero bueno, varias horas al día, vamos a dar con eso. Eso es. Entonces, nuestro rol también es de poder acompañar, de preparar algunos contenidos también para poder ayudar el menos comercial posible para que esté de interés común de todo el mundo, ¿no? Y también de educar sobre la forma de hablar de las patologías y de los productos y también obviamente algunos tips sobre cómo preparar esta comunicación. Y ahí también algunos oyentes pueden pensar, ya, pero también vosotros laboratorios tienen algunos influencers que no son ni farmacias ni médicos que hablan de vuestro producto. Es verdad, pero justamente siempre tratamos de pasarle la información la más real posible para que ellos estén más en reclutamiento de personas que por lo menos no se interesan a la medicina o a la farmacia para alimentar esta población, ¿no? Entonces es importante también esta educación también de los influencers que no son profesionales para justamente evitar la desinformación. Entonces, este trabajo y en paralelo poner realmente el farmacéutico en el centro de esa comunicación. Eso es un poco nuestra misión. Hemos hablado ya de la digitalización en cuanto a la información, pero esa misma digitalización también ha provocado un cambio de comportamiento en el consumidor. Nicolás, ¿cómo afecta esto a la realidad? Al final, todos nosotros hemos cambiado, ¿no? Estos últimos años y particularmente, y es verdad que el periodo COVID la ha acelerado todo. Entonces, todos nosotros ahora compramos también online. Antes algunos estaban con miedo de dar su tarjeta, no sé qué va a pasar. Bueno, ahora ni es un tema eso. Entonces, el consumidor es omnicanal. Eso no hay que decir si nos gusta o no, es así. Entonces, sí, es el que manda al final, ¿no? El consumidor. Entonces, obviamente, sí, la venta de dermocosmético ahora la tenemos en farmacia, punto de venta física, en parafarmacia y también en online, ¿no? Entonces, y cada canal tiene su ADN. La farmacia es la cercanía, el consejo. La parafarmacia tal vez tiene más espacio, alguna experiencia consumidor que puede ser más larga. Y el online puede ser alguna vez la practicidad, la rapidez. Entonces, justamente el rol que podemos tener es de ver cómo acentuar el ADN de la farmacia y cómo aprovechar entre canales también, ¿eh? Porque también se puede aprender de un canal para otro, ¿no? Por ejemplo, en farmacia, en farmacia física, puede observar que en el mundo online, cuando podemos comprar, no sé, una leche infantil, también un algoritmo nos puede proponer una crema para el bebé, ¿no? Pues entonces, ¿por qué no trasladar esto en el punto de venta físico? ¿Cómo hacerlo? Entonces, mejor que estar con miedo de la capacidad del online, ver lo que podemos aprender también. Isabel, ¿algo que añadir a este concepto que para muchos puede que no lo hayan escuchado nunca de omnicanalidad? Pues yo creo que está muy asociado a tener muy claro que al final cada uno de nosotros somos consumidores y que evidentemente los consumidores hoy en día tenemos la suerte, ¿no?, de poder optar por la compra online, porque la digitalización, como bien decía Nicolás, es real y es real también que tengamos que adaptarla a nuestros métodos de trabajo, ¿no? Yo sí que me gustaría poner un ejemplo desde mi ámbito, que es el ámbito también de la formación, que impacta sobre la oficina de farmacia y cómo ha cambiado incluso un departamento completo a la hora de realizar sus métodos de trabajo, ¿no? Hace un par de años solamente ofrecíamos formaciones presenciales y hoy en día, ¿qué tenemos? Un amplio ecosistema de formación para que cada persona se forme de la manera que quiera y cuando quiera. Entonces, esto a lo mejor hace 2 años era impensable y esto nos lo permite pensar en omnicanalidad y digitalización a la vez.
¿Algo que añadir desde el punto de vista farmacéutico? Bueno, yo simplemente, a colación de lo mismo que han dicho ellos dos, es que tenemos que dejar de pensar en el consumo. Hay gente que me dice, pero, o sea, empezar con la digitalización no implica que dejes a tu cliente offline fuera de lado. Es decir, hoy en día es que el cliente offline puro y duro, nos guste o no nos guste, no existe. Como también decían, es que realmente todos llevamos un mix, esa palabra unicanalidad, que vivíamos muy tranquilos antes de conocerla, pero ahora nos toca sufrirla todos los días, pero es así. Tenemos que quitarnos ese venda de los ojos que a mí me pasaba, por ejemplo, que creemos que solo la gente joven es omnicanal. Es decir, mi madre, incluso mi abuelo cuando vivía, obviamente utilizaban medios digitales para informarse. Es que nos tenemos que dar cuenta de que ese flujo digital nos genera flujo a la farmacia y gente que digamos que no me conocía y ha venido a la farmacia a través de conocerme por redes o por medios digitales, y a la inversa hay gente de la farmacia que no conocía faceta de cosas que podía ofrecer, en mi caso de dermocosmética, y que lo ha conocido. Tenemos que empezar a darnos cuenta que inevitablemente hay gente que se informa antes de venir a la farmacia y con nuestro consejo lo reafirma o lo coge de otra manera, y gente que coge nuestro consejo y luego lo reafirma lo que sea online. Tenemos que estar completamente, digamos, embebidos de todo, porque es como como decía, como un mismo ecosistema todo, y ya no existe el cliente puramente offline, en mi opinión. Todo está mezclado y tenemos que cumplir con ello. Y como también decía Nicolás, es una oportunidad, ¿por qué no? También tiene su parte positiva y que nos podemos beneficiar para volver a situar, que nunca nos hemos ido, pero el farmacéutico en ese punto de ADN consejo. Tomás. Sí, a ver, está clarísimo que ya no hay un tipo de cliente u otro. El cliente después de la pandemia es omnicanal. Lo decía muy bien Eduardo, el cliente es un cliente que hoy en día se informa, hoy en día tiene en el móvil toda la información de cualquier tema, de cualquier medicamento, de cualquier producto sanitario, de cualquier cosmético, lo puede saber. O sea, es un cliente que viene aprendido, digamos, ¿no? Y este cliente ya no es un cliente de un tipo o de otro, es omnicanal. Y este cliente lo tenemos que aceptar así, lo tenemos que aceptar como una oportunidad. Y en el ADN del farmacéutico está el ser innovador, porque si pensamos en las farmacias de los años 50, que no había ni nada de cosmética, a las farmacias que se transformaron en los 80, 90 hacia ser farmacias más abiertas, con más productos, a las farmacias que tenemos hoy en día, que ya son farmacias con un progreso hacia una digitalización, pues vamos haciendo un cambio total. Y ese farmacéutico que supo cambiarse durante finales del siglo pasado, ahora mismo se está volviendo a saber cambiar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ayudarle, darle herramientas, enseñarle a cómo hacerlo, y eso es lo que muchas veces sí que pedimos a la industria, que nos dé ese apoyo para poderle al farmacéutico enseñarle a estar en las redes sociales, porque todo el mundo está en las redes sociales, se te verá o no se te verá, pero está todo el mundo, con lo cual tenemos que estar dando esa imagen, ese ADN de consejo y de cercanía, tanto el mismo que tenemos en offline, lo tenemos que tener online. Hemos abordado el presente, hemos visto un cliente que cada vez es más exigente y que provoca que el farmacéutico también se haga más exigente. ¿Cómo hay que abordar el futuro, Nicolás? Pues buena pregunta, el futuro, ¿eh? Si lo sabíamos, jugaríamos a la lotería sobre todo, pero bueno, la visión que podemos tener a este momento es sobre todo que el consumidor es exigente. No solo va a venir porque tiene una problemática de piel o quiere tratar, no sé, un acné, por ejemplo. No solo tiene esa necesidad, también tiene valores. Y eso es importante de poder hacer esta conexión entre la necesidad y los valores, ¿no? Que la parte de valores es más emocional, ¿no? Entonces yo quiero, no sé, solucionar mi problema de acné, pero también lo que me interesa más a mí son, no sé, productos que son recomendados por el médico, muy medicalizado. No, mi punto de valor más fuerte es el producto más natural. Bueno, entonces es este encaje al final que permite tocar mejor los consumidores. Entonces eso es importante, que en el momento de que no estemos solo dispensando, ¿no?, el producto solo para responder a la necesidad, pero también que podamos tener un abanico de productos, marcas, que permite responder no solo a la necesidad, pero también al valor que está buscando el consumidor. Por ejemplo,
Estabas diciendo, es verdad que la digitalización no toca solo las nuevas generaciones, pero si hablamos de estas nuevas generaciones, para atraerles en el futuro, por ejemplo, una gran parte, la naturalización es algo importante. Pues. Entonces es importante que en el mix producto también de la farmacia existe en esta máquina, no solo tienen respuestas dermatológicas, pero también una respuesta en valor natural. Eso es un ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante al final que el consumidor de mañana pueda entender que yendo a una farmacia va a encontrar ya un mix de productos que responda a su necesidad y su valor, y que este match, este encuentro, lo va a organizar el farmacéutico con su consejo y su cercanía. A mí es un poco la visión que tenemos a la fecha de cómo podemos asegurar que el consumidor de mañana vea siempre, como hoy, la farmacia como el canal de referencia en el consejo y la cercanía. Tomás, Eduardo, ¿algo que añadir? Bueno, mira, yo creo que tenemos que mirar el futuro en positivo, ¿no? Somos líderes en digitalización, la farmacia española, se ha demostrado ahora en el último Congreso Mundial que hemos tenido, y tenemos herramientas que, por ejemplo, las estamos expandiendo como Mi Farmacia Asistencial, que es una herramienta que ayuda, que pueden tener todas las oficinas de farmacia, que se va a ir expandiendo durante este año y el próximo año, y que va a ayudar a todas las farmacias a hacer un seguimiento de la medicación, y esa misma herramienta que va a servir para dar servicios profesionales, va a servir en un futuro también para temas de dermofarmacia, para temas de alimentación, y es una herramienta que se va a expandir muchísimo, ¿no? A través de esto tenemos diversas herramientas que se van a crear y otras que vamos a tener que crear pensando en cómo va a cambiar la sociedad, porque estamos todos de acuerdo en que cambia muy rápidamente, que no estamos muy seguros de qué tendencias vamos a tener mañana. Sabemos las de hoy, pero las de mañana no las podemos intuir, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que ir adaptándonos. Creo que somos una profesión muy preparada, que ya es líder en digitalización al resto de sus países, con lo cual va a ir a más, y que lo único que le falta es saber trasladar lo que contaba Nicolás, ¿no? Este consejo digamos, a la población, para que la población vea que tiene lo mismo offline que online. Y por esto es tan importante, tanto para los farmacéuticos como para el consejo, tener el apoyo de la industria, porque al fin y al cabo todo va unido, ¿no? Necesitamos ese apoyo de la industria en formación, tanto de producto como información de digitalización, de cómo explicar sus productos, de cómo explicar en la omnicanalidad las cosas. Y yo creo que esta es la manera de trabajar y de enfocarnos hacia nuestro futuro, que yo lo veo bonito y esperanzador. Para concluir. Eduardo. Bueno, Isabel también tiene que decir. Bueno, de acuerdo con ellos, y yo lo que sí que quiero trasladar es en la colación también este mensaje de positividad, que hay que lanzarse, me refiero. Los farmacéuticos en general, pues como decía Tomás, estamos acostumbrados a caernos, a levantarnos, pero tenemos que ser proactivos, no podemos perder este tren. Y a mí a veces cuando me preguntan, ¿pero no te da vergüenza empezar en las redes sociales? Digo, pues claro que me da vergüenza. Que alguien te dijera algo que no, pero es que en el mostrador pasa exactamente lo mismo, me refiero. Es que no tenemos que ver como que una cosa es ideal y lo otro no. Es decir, es exactamente la traslación del mundo offline al mundo online. Pues hay que lanzarse, hacerlo, como empiezas, puedes cambiar 50.000 veces como acabas. Para eso nos van a ayudar empresas de la industria farmacéutica, que ellos tienen más recorrido, saben lo que funciona, lo que no funciona, nos tenemos que apoyar también mucho en ellas. Y igualmente con la presencia online de farmacias online, es decir, hay que lanzarse, no podemos vivir yo siempre digo, si alguien se va a hacer una web estática, que no se la haga, el mundo actual es completamente dinámico, hay que dedicar tiempo en formarse, tenemos que aprovechar los recursos que nos suministran. Yo siento decirlo, y siento ser aquí un poco el abogado del diablo en esta cuestión, hay que dedicarle tiempo, hay que formarse para poder informar bien, hay que dedicar a veces un poquito de dinero, hay que dedicar cosas, pero yo creo que merece la pena y que solo por el hecho de la profesión farmacéutica lo tenemos que hacer. Y aparte es que estamos en una situación privilegiada. Yo también me lleno de orgullo cuando veo, no solo yo, muchos compañeros míos en revistas, en editoriales y en todo, hablando como el farmacéutico, como un profesional sanitario que ya se ha adaptado a este mundo de omnicanal y digitalizado. Yo siento verdadero orgullo, lo estamos haciendo muy bien, lo podemos hacer un poco mejor, obviamente, pero de verdad hay que ser proactivos y lanzarse. Pero bueno, Isabel tiene muchas herramientas para eso. Pues bueno, yo por mi parte, porque creo que ya está todo dicho,
es verdad que comparto un poco la visión de Tomás, ¿no? De que el futuro al final es muy cambiante, el presente lo es, y lo que sabemos hoy nos valdrá de experiencia para poder afrontar ese futuro más o menos inmediato. Pero sí que está clarísimo que nosotros creo que tenemos una misión imprescindible, que es seguir acompañando, seguir estando al lado, sobre todo, de la profesión farmacéutica, para que al final todos en un mismo conjunto, ¿no?, podamos guiar también a toda la población a dar ese consejo, a tener la información contrastada y no solamente fomentar aquellas opiniones que puedan tener una validez o no científica. Muy bien, pues muchas gracias a los 4 por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.